no las voy a leer todas, solamente para que, si ustedes me quieren acompañar en algún ejemplo, el que sea, por ejemplo, si existen datos sobre los ingresos que recauda el gobierno por cualquier medio y si estos están especificados en unidades responsables de recaudar ese dinero. ¿Quién lo recauda y cuánto dinero recauda? No son preguntas complicadas. Si en las cuentas públicas, por ejemplo, existen registros confiables de los pasivos contraídos, señalando el momento en el que efectivamente suceden, por ejemplo, ¿no? Aquí están estos proxies, donde hay la información, repito, pusimos un 1, donde no la había, pusimos un 0, donde había graduaciones, pusimos distintas, las gradaciones correspondientes a la medición obvia entre 0 y 1. Bueno, en cuanto al marco normativo federal, de manera muy general, observamos que en realidad tenemos un problema de registro público, de acceso público a la información por partida específica en el caso federal. Esto nos preocupa porque lo que se publica en cuenta pública en realidad es de muy difícil acceso para el ciudadano común y corriente. Hay que tener especialidad, hay que saber llegar a la información. Se puede llegar al final, pero en principio es difícil llegar a esa información si no se está publicando correctamente. No sabemos, por otro lado, dada la forma en que se organiza la contabilidad, que por su propia definición ha de estar destinada a la fiscalización y en consecuencia se tiene que hacer con posterioridad. De aquí uno de los principios básicos de la contabilidad gubernamental, no se le puede reclamar otra cosa, pero hemos encontrado que tampoco hay un mecanismo que supla el problema de la periodicidad para efectos de información pública oportuna hacia la sociedad. Hay que esperar a que se integre la contabilidad, hay que esperar a que se haga la consolidación correspondiente por la Secretaría de Hacienda, hay que esperar a que se emitan los informes y hay que esperar a saber si efectivamente se utilizó el dinero de manera adecuada o no a través de los datos que provee la Auditoría Superior de la Federación. Entre tanto, el ciudadano no puede tener información oportuna y confiable. Lo mismo sucede con los problemas del patrimonio que han sido reiteradamente señalados, por cierto, por el Auditor Superior de la Federación y que confirmamos. Tenemos problemas con el registro y la calidad y la, digamos, calificación financiera del patrimonio público en México, de la manera en que queda registrado. Y tenemos también dificultades para poder saber, el 7 me importa mucho, los costos efectivos en los que incurren las unidades responsables de gastar dinero público en México, porque si no se sabe con precisión contable de contador cuánto nos cuesta cada unidad de la administración pública, es imposible, literal y mecánicamente imposible, vincular con resultados y por lo tanto con la eficiencia de las unidades correspondientes de ejercer el gasto. Entonces, cuando decimos que es importante tener las cuentas suficientes, no solo es una expresión, digamos, puesta al aire. Hicimos luego a nivel estatal, esta es una tabla que explico muy rápidamente, para comparar los criterios que se utilizan en las legislaciones de los estados para integrar, por un lado, el Ejecutivo tiene obligación de integrar la cuenta pública y por el otro lado, las legislaciones de los estados ordenan con qué criterios debe fiscalizarse la cuenta pública. Nos llamó la atención esta gráfica y queremos compartirla con ustedes porque no solo hay un problema de comparación de estado a estado, de municipio a municipio, por la baja calidad de la información contable que tenemos, sino que dentro de los propios estados tenemos problemas de criterios de integración. No coinciden cuando deberían coincidir los criterios para integrar cuenta pública y para fiscalizar cuenta pública y por lo tanto para proveer esta información al público. Esta gráfica me parece que se explica sola. Ahora, vimos las cuentas públicas de todos los estados del país y vimos cada uno de los indicadores a los que me he referido con la metodología que ya expliqué. Y en una escala de 0 a 10, 0 a 1, normalizada, donde el 1 es el mínimo necesario, mínimo, no es la máxima, sino el mínimo, para saber qué está pasando con el dinero público, y 0 es cero información, nada de información. Este es el resultado que obtuvimos revisando las cuentas públicas de los estados. Explica solo, no me detengo
demasiado. Fuimos uno por uno para evitar compromisos, digamos, las cuentas públicas solo nos dan información en una escala de 0 a 1 es 0.6, pero para relacionar costos de operación e inversión en unidades responsables solo de 0.319, para evitar desviaciones oportunas en el ejercicio del gasto 0.259, etcétera. El promedio es 3.5 en la República, donde, insisto, 1 es o 10 es el mínimo deseable de información contable y 0 es nada. El promedio de la República es 3.5. Simplemente añadiría, vamos a la que sigue, que tenemos una cualificación además por cada una de las entidades que también aparece en la página de internet. Cedo la palabra a Laura Soria. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar brevemente para dar las gracias a Mauricio, quien me invitó a participar en el proyecto, y a todos los miembros del equipo. Seguramente algunas de esas canitas que ven por ahí son mi responsabilidad de aquí del profesor, pero muchas gracias, profe, por la invitación. Para tomar el tema del análisis de la estructura contable en los 3 niveles de gobierno, yo había sugerido que las diapositivas bailaran, porque es un tema muy árido, muy insípido, a nadie le gusta, pero no gustó, y muy divertido además. Pero a pesar de ello, vamos a tratar de que podamos mandar el mensaje de la investigación. Para hacer este diagnóstico de la estructura de la contabilidad gubernamental en los 3 niveles de gobierno, esta parte de la investigación miró los registros contables en la Federación, en los estados y en algunos municipios. Este es un análisis que se realizó desde el punto de vista técnico, ¿sí? Y las preguntas que se formularon están relacionadas con los registros de gasto y con los registros de ingreso. Por el lado de gasto, las preguntas que se hicieron están vinculadas con la pertinencia de los registros en términos de decirnos si las cuentas de banco que utilizan en las Secretarías de Finanzas están identificadas en términos de los gastos y el tipo de gasto que se realiza. Esa es una de las preguntas. La otra, por el lado de gasto, es si la deuda está registrada con sus montos totales, con los tiempos en los que se tiene que liquidar, qué tipo de plazos se están contratando, quiénes son los acreedores, cuál es el plan de amortizaciones que se van a cubrir con esos, que se tienen que cubrir con esos recursos. También nos preguntamos si hay información sobre el costo financiero o si se pagaron intereses por algún incumplimiento. Por el lado de los ingresos, también nos preguntamos si podemos conocer el origen de los ingresos, de los diversos ingresos que pueden tener las unidades de finanzas públicas, y si estos datos están catalogados por unidades responsables. Déjenme darles nada más un ejemplo. Cuando se pregunta si hay registros de los ingresos financieros obtenidos, lo que queremos ver es si los recursos que, por ejemplo, se recaudaron se pusieron a trabajar o se congelaron en una chequera por un periodo de tiempo. Para llegar a los resultados que les vamos a presentar ahorita, se revisaron más de 500 elementos contables nacionales en los 3 niveles de gobierno. Nuevamente, el caso de Quintana Roo se excluyó, se hicieron 2 peticiones de información, mismas que fueron rechazadas, porque a la fecha la cuenta pública no ha sido dictaminada por el Congreso. ¿Cuáles son los elementos contables que se revisaron? Bueno, están aquí. Entiendo que las presentaciones han sido impresas para que ustedes se las puedan llevar, y también deben de estar disponible en el sitio internet rendiciondecuentas.cide.edu. El análisis que van a encontrar en el documento está elaborado en estas tablas. Por el lado de los ingresos, ahí está el detalle de las preguntas que se quiere contestar, los documentos que se revisaron y la escala que se utilizó para cuantificar los datos, o la calidad de los datos obtenidos. Déjenme decirles que el problema en nuestro país, en términos de contabilidad gubernamental, no es la existencia de datos. Los datos ahí están, es decir, sí tenemos datos contables, pero su calidad no nos permite alimentar ni la toma de decisiones de los funcionarios públicos,
ni mejorar la rendición de cuentas hacia los ciudadanos, ni poder controlar qué están haciendo los funcionarios públicos de acuerdo a sus facultades. De acuerdo a estos estándares